tema sumamente delicado. ¿Y por qué tú te metiste ahí? Donde vino Mozart La Para acá a Galván. Me dice, no, tú tienes que buscar ayuda espiritual. Hay un brujo llamado Manuel. Chugo, ¿tú sabías cuando te metiste en ese asunto que estaba trabajando con el mal? ¿O tú creías que era algo bueno? Cuando yo cojo el pote, inmediatamente yo veo que la piedra se mueve. No te asustes. ¿Y a ti no te dio miedo? Oh, ministro, me asusté en el momento así. Y esas dos personas de aquí de Galván son brujos. Son. Sí, y tienen altares también. Tú me estás diciendo que el tema de la Virgen también entra dentro de los ataques. Claro. Y mi madre, delicado. Escucha bien. Bienvenidos a este canal Sin Nombre TV, el mejor contenido del planeta. Señores, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y un tema sumamente delicado. Es un tema muy serio. Ustedes saben que mis entrevistas siempre son con una jocosidad y una alegría que me caracteriza. Esa es mi personalidad. Pero hoy, como vamos a hablar de un tema tan serio, tan importante y cuestiones que cada uno de nosotros debe saber y manejar, hoy vamos a dejar un chin la chelcha de lado y nos vamos a poner serio para este tema. Vamos a hablar de, como usted lo quiera llamar, vamos a hablar de brujería, vamos a hablar de santería, de hechicería, de satanismo, como usted lo quiera llamar, según el cristianismo, toda esa vaina es lo mismo. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que una persona que ha estado sumergida en ese mundo, que viene de conocer la historia, de conocer las tinieblas desde adentro? Está con nosotros en este canal Sin Nombre TV, Chuguno, conocido como Chuguno popularmente, pero él no va a decir su nombre real ahora mismo. Bienvenido, hermano mío. Dios bendiga, mi hermano Prime. Gracias por aceptar la invitación, hermano. Sí. Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma Sin Nombre TV. Amén. Gloria a Jesús. Mi nombre es Santo Tavera Jiménez, mejor conocido como Chuguno. Ven, estamos acá para gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a arrancar en materia de una vez, vamos a entrar en materia de una vez. Tengo, señores, las preguntas aquí anotadas en el teléfono, porque no quiero como saltarme nada. Quiero que esta entrevista saquemos cosas importantes y que no nos brinquemos nada, que tengamos la información completa de primera mano y cómo es. Amén, gloria a Dios. Chugo, tú vienes ahora mismo, o bueno, ya hace un tiempo que tuviste sumergido en el mundo de la brujería, en el mundo oscuro, en el mundo de las tinieblas, como nosotros comúnmente le llamamos. ¿Qué fue lo que te hizo a ti entrar en ese mundo y por qué tú te metiste ahí? Gloria a Jesús. Sucede que eso fue un día donde, una noche de diciembre, me acuerdo el día específicamente, donde vino Mozart La Para acá a Galván. Sucede que cuando Mozart La Para viene a Galván, yo me gustaba mucho lo que era el ámbito de la música urbana. Sí. Estaba improvisando y cosas. Improviso con Mozart. Cuando Mozart está ahí, improvisamos. Me dice, tú tienes un muchacho que anda con él. Me dice, tú tienes mucho talento, pero necesita ayuda. Cuando él me habla de ayuda, yo estoy pensando que es ayuda económica. O sea, alguien que te represente, alguien que conozca el negocio y te lleve de la mano. Amén. Dentro de lo que es la música. Amén, exacto. ¿Tú entendiste eso? Sí. Pero sucede que yo le digo al joven que anda con él, que no sé el nombre, si lo hubiese sabido también lo había dicho, que de cuál ayuda es que él me está hablando específicamente. Me dice, no, tú tienes que buscar ayuda espiritual. O sea, está hablando de ayuda en el mundo de la tiniebla, que nosotros como cristianos llamamos lo espiritual, ¿me entiendes? Llamamos lo que es santería, brujería, hechicería, etcétera, como tú hablabas ahorita, que es lo mismo. Amén. O sea, ese joven que anda con Mozart La Para en ese momento, esto es un tema delicado, es el que te motiva a ti a buscar ayuda, porque señores, lo que no saben, nuestro amigo Chuguno, Santo Tavera, tiene un talento para lo que es la música.
en el tema de la improvisación, estamos hablando de música urbana, tiene un talento excelente, es un tipo que sabe de eso. Y tú me estás diciendo a mí, él siempre ha estado participando en las actividades que se hacen en el pueblo de Galván, sea patronales, sea carnavales y actividades recreativas. Él siempre había una participación de él donde iba a cantar, a improvisar y la gente se la vacilaba, se la disfrutaba. Amén. Entonces este muchacho viene y te dice que para tú crecer tienes que buscar ayuda en lo espiritual. Amén. ¿En qué parte de lo espiritual? ¿En Dios o en el otro, o en el sin camisa, como dicen por ahí? En el sin camisa, como dicen por ahí, que su nombre es Satanás. Amén. Cuando él me habla así, inmediatamente yo digo, porque tú sabes que a mí lo que me gustaba era la música urbana. Sí. Lo que yo quería hacer era artista. Artista urbano. A cualquier modo. ¿Entiendes? Cuando yo, Como cada joven que está ¿verdad? amén, En esos asuntos, quiere lograrlo como amén, sea, quiere alcanzar la fama, la popularidad amén, y el éxito, porque todo el mundo que está haciendo algo quiere tener éxito. amén, Solo que algunos van más allá y tú sabes. Entonces, esa fue tu forma de ir más allá. amén, exacto. Entonces yo eh, fui a un sitio por ahí que no me gusta decir el sitio porque hay personas No, está bien, respetamos que eso. ven, déjame explicarte, hay personas que ven la entrevista y al tú mencionar el sitio, por eso yo estoy en contra de aquellos predicadores que dicen, yo fui a Juana Mendy a tal sitio y hay un brujo. Tal. No, yo no digo el sitio por el motivo de que hay personas que están afuera todavía, que por motivo de que uno logró cualquier cosita ahí, inmediatamente van donde ese brujo. Ah, ok, entiendo tu punto. No es por un tema de que de respetar la imagen del brujo, sino que hay gente que malinterpretan este asunto. Y en lugar, porque una cosa, señor, esta entrevista la estamos haciendo, para continuar con lo que te estoy diciendo, la estamos haciendo no con el ánimo ni con la intención de promover el tema de la brujería, el tema de la Amén, claro hechicería, que no. ni satanismo. Mentir esa vaina, nosotros no corremos con eso. Esta entrevista la estamos haciendo con la finalidad de conocer cómo es que opera el mundo de las tinieblas de la mano de un conocedor, de una persona que ya, como le dije al principio, viene de ese mundo. La intención de conocer, porque a veces están pasando cosas a tu alrededor, ¿verdad? Y por tú no sabes, tú incluso estás participando en asuntos que tú no sabes que son a temas de brujería y temas satánicos, Amén. por tu ignorar. Amén. Entonces, entrevistas como esta te arrojan luz. Para cualquier vaina que tú veas rara alrededor tuyo, tú te muevas de ahí rápido. Amén. ¿Verdad? Amén. Esa es la intención, no promover brujería ni nada de eso. Amén. La intención es que usted conozca y pueda doblar cotado cuando vea ese asunto. Gloria a Jesús. Entonces tú fuiste a un lugar, me decía, Amén. que no mencionas él para que no, o sea, continúa ahí. Cuando voy a ese lugar, hay un brujo llamado Manuel. Allá en Haití, a donde yo fui, Fuiste a Haití. sí, sucede que hay diferentes lo que le llaman luas. Aquellas personas que están viendo la entrevista, que son hechiceros, que han practicado hechicería en algún tiempo, ¿Saben lo que saben que el que tiene un altar en su casa no lo tiene así vacío. Porque los altares para funcionar, primi, tienen que tener una persona o dos del mismo pueblo que tengan más jerarquía que tú en el mundo espiritual que bauticen ese altar. O sea, tú creaste un altar. Amén. Después que el joven te da esa palabra, ¿verdad? Que tú la asumes, tú vas, oye, ¿por dónde vamos? Ya tú fuiste a Haití a buscar brujería. Y tú creaste tu propio altar. Amén. Tenías tu altar. Amén. Yo tenía un altar allá en Gritería. Sí. Sí. ¿Qué sucede? Cuando yo voy al brujo, el brujo me dice, ¿qué tú vienes a buscar? Porque allá hay diferentes loas. Está el loa, Señor, reprenda de San Miguel, de Santa Marta, Naíza, todos esos demonios, pero en diferentes formas. Hay potecitos que te meten un agua, hay piedrecita también. O sea que tú puedes traerte cualquiera de esos conocidos como Lua Exacto. en cualquier objeto. Sí, en O una sea, piedrecita. piedra, agua Sí, y qué más. en forma de una higuera. Tengo entendido que hasta muñecos tienen gente, Sí. que tienen ahí. Pero esos Lua, ¿qué son? ¿Son cosas, son demonios? ¿Qué son eso? Esos son demonios para hacer operar lo que es el altar, para hacer que el altar tenga funcionamiento, ¿me entiendes? Cuando
tú bautices ese altar con los dos brujos o las personas que te indican, cuando tú lo bautizas, inmediatamente, por eso que tú ves que hay brujos y hechiceros, que ellos te adivinan a lo que tú vas a los sitios. Sí, que yo he oído eso, que hay Sí. gente que va a brujear y cuando llegan al lugar, ya el brujo sabe ¿A a qué? qué fue que esa persona fue y Gloria. se lo dice antes de que hable. He Amén. escuchado historia de eso. Amén, claro. Eso es así, eso Sí, funciona así. eso es así. Chuguno, una pregunta antes de continuar. Cuando tú te metiste en el tema del altar y bautizaste, que según vi en la entrevista, señores, tienen que ver la entrevista con Chuguno, en Trono TV, que de ahí fue que nosotros conocimos que Chuguno estuvo metido en esos mundos. Trono TV, vayan y vean esa entrevista, después que vean esta, por favor. Primero vean esta y después vayan allá. Amén, claro. Nuestro hermano Migui. Migui, te quiero. Chugo, ¿tú sabías cuando te metiste en ese asunto que estaba trabajando con el mal? ¿O tú creías que era algo bueno? No, porque oye, que lo que sucede, primero. A nosotros, Ujú. la persona, nuestros familiares de más edad que nosotros, de edad más avanzada, nos inculcaron una cultura falsa. ¿En qué sentido? Porque, ¿qué pasa? A nosotros nos pintan esos cuadros como que son buenos, Sí, cuando en realidad el mismo cuadro que tú ves en el altar para hacer maldad, sí. ese mismo cuadro aquí te lo pintan como que bueno. Entonces yo me preguntaba, Perdón. Hay esos mismos cuadros que están en ciertos altares que son para hacer daño, ¿verdad? Donde se hace brujería para sí, echarle cosas malas atrás a la gente. Son los mismos cuadros que, por ejemplo, que tenía la abuela mía colgado en su casa. puede ser, digo puede ser Porque yo porque no vi recuerdo, porque la gente de mi edad, de los 80 para acá, que ya sufrimos de reumatismo y artritis y esas cosas. Aleluya. La gente de mi edad nos criamos que en toda la casa del municipio de Galván había cuadros colgando, donde los abuelos nuestros le rezaban y le pedían esos cuadros. Yo me acuerdo que en mi casa había un cuadro de San Miguel, ese cuadro de San Miguel de que pisando a Satanás, lo recuerdo. Y eso duró muchos años ahí, y después eso lo quitaron. Y eso era en todos los hogares antes, no sé ahora. Amén. ¿Cómo está el asunto? Sígueme diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora como tú hablas de San Miguel, el lugar que yo fui a buscar allá, que usted dijo que busquemos la otra entrevista también, que yo lo mencioné en la otra entrevista, fue ese. ¿Por qué busqué ese? A San Miguel. Sí, ignorantemente de la vida, como veo que tiene a Satanás pisado, Pisao. yo digo, no, aguántate, este es el hombre. Ese es el jerarca. Claro. Entonces, allá lo tienen como uno de los generales de la división. Pero en realidad el que es el jefe de la división es uno llamado Candelo, un haitiano que usa un machete, que tiene un poloche, Ok. un pantalón rojo. Entonces cuando el brujo me dice, ¿por qué tú no coges a Candelo, que es el jefe de la división? Al que le dicen famoso Papá Candelo. Amén. Ese es Amén. el jefe de la Sí, división. sí. Ay, mi madre. Sucede cuando él me dice así, yo digo, no, este que yo quiero coger. Dice, coge para allá, allá donde yo fui, hay como un túnel. ¿Te recuerdas un túnel que había delante del juzgado, como una cueva, como no indio? Así mismo. Al frente del juzgado es mío, pero que era cortitica. Mm. Sí. Sucede que hay una cueva así para atrás. Cuando yo voy a la cueva, voy caminando. Él me dice, coge para allá y coge un potecito que hay ahí. Cuando yo cojo el pote, inmediatamente yo veo que las piedras se mueven. Ujú. Está metido Sí. en un lugar. Amén. Él me dice, no te asustes. Y salgo para afuera. Sucede que, Y que, perdón, antes de tú continuar, tenía el pote y la piedra se mueve cuando lo agarras. ¿Cómo era ese lugar donde tú estabas? ¿Y cómo era? ¿Tú lo puedes describir? claro, Lo que había en el lugar y todo eso. en el lugar donde yo fui, te digo, un lugar así, como de piedra, pues, como forma de un túnel. Ujú. Llega más o menos como de acá, allá esa columna. Sucede que cuando yo voy caminando, hay antorchas encendidas. Hay antorcha Sí, dentro del túnel. vaina así, Un lugar tétrico. exacto, oscuro, pero con antorcha. Sucede que cuando yo llego allá, yo saco de donde está el cuadro gigantesco, no cuadritos como estos, porque esos cuadritos son chiquitos. Allá tienen altares grandes. allá tienen cuadros grandes,
como esos fiches de propaganda aquí en la política. Tienen un fiche, exactamente. Ustedes, cuando yo entro, yo muevo el pote, inmediatamente yo saco el pote de donde está, las piedras se mueven. Ay, Dios. ¿Y a ti no te dio miedo Oh, eso? ministro. Oh, ¿Te asustaste me, a- cuando tú sí, viste? me asusté en el momento, sí. Ay, mi Sí, me madre. asusté en el Las momento. piedras se movieron. ¿Y qué Amén. pasó entonces? No, entonces él me dice, no te asustes. Y salimos para afuera. Allá él me dio los dos nombres de la persona que tenía aquí que había que bautizarlo. Te dio, ok, espérate. El brujo allá en Haití, ¿verdad? Sí. Te dio los nombres De dos personas, de pero dos personas que tenían que bautizarte el altar, ¿verdad? acá en Galván. Aquí en Galván. ¿Él lo conocía o él le fue revelado esos nombres por vaina espiritual? ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad no te puedo decir si fue que lo conocía o si fue Y que, esas dos personas de aquí de Galván son brujos. Son de claro, aquí de Galván. sí, Brujos son. sí, y tienen altares también. Y esos son los que te bautizaron en el altar tuyo. Sí, Ese bautismo es como una autorización para que tú puedas comenzar a trabajar con eso. exacto. Ay, mi madre. Ellos llegan, te buscan agua bendita, buscan lo que llamamos acá nosotros en el campo albahaca. Empiezan ahí a rezártele al Señor reprenda al diablo. Entonces después te bautizan a ti. También. Sí, O sea, que bautizan tu altar y y te bautizan bautizan, a la persona que está ingresando en ese mundo también. exacto. ¿Eran jóvenes o personas mayores? No, ya eran dos personas mayores. Ok, continúa. Entonces sucede, primo, que a nosotros nos pintaron un mundo en el mundo de la hechicería, que no es así. ¿Cómo te explico? Que nosotros nos pintaban unos cuadros como buenos, cuando en realidad son malos. Cuando en realidad lo que tú usas en tu casa, Que todavía hay gente sí, que lo exacto, entiende así. Hay gente que se va a quillar viendo esta entrevista, se sí. va a quillar contigo Oye, y conmigo también. amén. Hay gente que tienen cuadros en sus hogares y creen que esos cuadros están haciendo bien cuando lo que están trayendo es miseria y pobreza y enfermedad a tu familia. ¿No entiendes? Qué bueno que tú mencionas la palabra miseria, porque yo me he fijado como que siempre en esos lugares donde se practica mucho la brujería, la santería y toda esa cosa, si tú te fijas, Leo firma que está detrás de cámara, son lugares como que la característica principal de esos lugares es que hay miseria. Tú ves que son lugares como de mucha necesidad. Exacto. Entonces, no sé qué es lo que tiene que ver, por qué es que está tan ligada la miseria al tema de la brujería. ¿Tú pudieras explicar qué es lo que sucede ahí? Oye, ¿qué es lo que pasa, primero? Lo que pasa es que el mundo de la tiniebla, como te estaba explicando ahorita, es un mundo donde el que no lo conoce, el que no conoce bien de ese tema, fácilmente hasta se turba. ¿Por qué te digo que se turba? Porque muchas veces, cuando yo, allá en Gritería, donde yo hice era un sitio de palito, y no sé si tú lo viste en el otro video, Sí. y con seto, o sea, Vi que hay como una caseta hecha. sí, con cemento y ¿Esa caseta tú la encontraste hecha o la hiciste tú ahí? No, esa caseta la hicimos un muchacho amigo mío de ahí de Cabimán y yo, pero que el muchacho no tiene nada que ver con eso Ok, de... él solo te ayudó a Sí, hacer la me casita. ayudó, sí. ¿Qué sucede Se primero? involucró ahí sin darse Sí, cuenta, sin saber para qué era, para qué fin era. gloria a Dios, Lo sí. que le estoy diciendo ahorita, lo que dije ahorita, que hay que conocer porque a veces tú estás siendo partícipe de cosas sin tú saber en qué te estás metiendo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tú ves que toda la casa de los hechiceros, de los brujos, de las brujas que están ahí, son casas donde se están hasta cayendo casi encima. Cayéndosele encima, casi Sí, siempre. y cosas así. El problema es, Bremen, que el enemigo, el diablo, Señor reprenda, siempre va a tratar de mantenerte en miseria. Aún a lo que le están dando beneficio a él, aún a los que están trabajando para él, para hacer maldad en este mundo, el enemigo lo usa para traerle miseria A ellos a mismos. ellos mismos. A ellos mismos. Yo en una ocasión, siguiendo con eso, escuché a un pastor predicar y él decía, hablaba sobre ese mismo tema. Gloria a Jesús. Y decía que aún a los mismos que trabajan con él,
por un lado le da una cosa y por otro se la quita. Por ejemplo, Satanás te podría dar mucho dinero, era lo que él decía, como mucho dinero, pero por otro lado te mete enfermedades en la familia, a los hijos, a ti mismo, enfermedades catastróficas, terminales. Te mete, qué sé yo, un hijo que se te sale de control y se mete en el mundo de los estupefacientes, para no mencionar, porque YouTube es medio delicado con esos temas, se mete en ese mundo y es un problema y hay que estar gastando. Entonces, el dinero que te está dando por un lado, Lo gasta por otro lado está saliendo a chorro porque siempre hay un problema. Exactamente. O una hija que se te descarría y empieza a coger el mundo y a vivir de hombre en hombre. Amén. Eso pasa cuando la persona le sirve a Satanás. Amén, claro, eso le sucede. Por ejemplo, tú hablaste de la jovencita que se descarrían, etc. Cuando tú ves una niña... No me refiero solo a que se descarrían del evangelio, no, sino de su casa. No, eso es lo que te iba a decir. Cuando tú ves una joven que está prostituyéndose allá afuera, en el mundo, jovencitas que no pasan ni siquiera 18 años todavía, que están en ese mundo, en ese ambiente, es cuando la mamá de ella o los ancestros de ellos, los abuelos o los tatarabuelos, hicieron lo que se llama un pacto. ¿Cómo un pacto, prime? Porque un pacto no es simplemente ir a Haití, hay diferentes pactos. Explica eso. Por ejemplo. ¿Cómo son los pactos? ¿Qué tipo de pactos se Por pueden ejemplo, hacer? Cuando tú dices... Pacto, tú te refieres a pacto con las tinieblas, pacto con Satanás. Sí, amén, claro. Ahí mismo. Oye, ¿qué sucede? Hay diferentes pactos. No hay que ir a Haití ni a otro lugar, ni a Juanamente, como dicen muchos predicadores por ahí. Problema de primer. Cuando tú estás enfermo, por ejemplo, y allá yo digo a Leo Firma, que está detrás de cámara, Leo, vamos a llevarlo donde la Virgen de la Altagracia en Higüey. Ay, mi madre, esto es delicado. Vamos a hacer una promesa para la Virgen de Altagracia en Higüey el 21 de enero para que ese hombre se alivie. Ay, mi madre, tú me estás diciendo que el tema de la Virgen también entra dentro de los satánicos. Claro. Ay, mi madre, esto es delicado. Escucha bien. Cuando tú haces eso, inmediatamente, primi, tú ya prácticamente cuando tú vas allá, que haces el pacto con ellos de ir cada año. O sea, que esa promesa que la gente le hace cuando va a Higüey, según dices tú, eso es pacto, eso se toma como un pacto satánico por el mundo de la tiniebla. Claro que sí. Porque oye, ¿qué sucede, primi? Cuando tú dices, yo voy para Higüey el 21 y dices 3 años repetidos para que tú me des mi sanidad, sucede que ahí tú estás atándote a lo que se llama ese mundo. ¿Entiendes? Por eso es que hay muchas personas hoy, como te iba hablando, de las jovencitas que hoy en día se están prostituyendo y llegando tarde de la casa y siendo malcriados con los padres y con los tíos. Es por ese motivo. Porque, porque hay personas que le han entregado esa muchachita, Anaísa, se la han entregado a Santa Marta para que la cure. Se la han entregado a Metresilí y un sinnúmero de demonios que más adelante vamos a seguir indagando para que tú entiendas lo que es. O sea, que hay gente que creyendo que está como creías tú, ¿verdad? Sí. Que estaba trabajando con el bien, que eran cosas buenas, pero estaba sumergido en un mundo oscuro que quizás al principio tú mismo ni te dabas cuenta. Exacto. También así hay gente que buscando solución a un problema, ¿verdad? Ya sea con un hijo, con un familiar, se meten en el mundo espiritual de que buscando solución y lo que están es trayendo más problemas para su familia. Exacto, más problemas para su familia. Como conocemos ataduras satánicas y esas cosas. Chugo, ¿por qué los martes y los viernes son tan especiales para el reino de la tiniebla? O sea, yo siempre escucho como que la gente que va a hacer brujería, ¿verdad? Que va a hacer algún tipo de actividad que tiene que ver con el tema de hechicería y satanismo, martes y viernes. ¿Tú pudieras explicar, tú tienes algún conocimiento sobre eso? ¿Por qué martes y viernes son tan especiales para ese mundo de la oscuridad? Oye, ¿qué pasa, primi? Con los martes y los viernes. Ellos, en el mundo de la tiniebla, el viernes lo tienen como... El sábado empieza el fin de semana. El martes es el segundo día de la semana. Entonces, ¿qué sucede? Ellos cogieron el segundo día de la semana
y el penúltimo día de la semana, ¿entiendes? Porque ellos allá dicen lo que saben, lo que los brujos que uno va a Haití, dicen que esos días es donde el entorno, se nublece en lo espiritual. ¿Cómo que se nublece? Te lo voy a explicar mejor. Cuando se habla de nublecer, se está diciendo que esos son días que los demonios operan con más facultad. ¿Me entiendes? Ok. Porque son días antes y segundo día de la semana, el viernes y el martes, porque ellos entienden que cuando se habla de esto, de este año, entienden que el mundo de la tiniebla, ¿cómo te O explico? sea, se están moviendo con más libertad en Sí, esos días los exactamente. demonios, vamos a Sí, decirle así. esos días se mueven con más libertad. Pero se mueven solo esos días o se mueven todos los días. No, ellos se mueven todos los días. Pero esos días Sí, pero específicos. esos días específicos son que se lo marcan a aquella persona, lo que tienen los cuadros, para que trabajen. ¿Me entiendes? Porque los Ujú. demonios no descansan, los demonios siempre están ahí. Chugo, hay una cosa. Tú, tú bregabas con la música urbana. Tú tenías un sueño, querías lograrlo, querías fama, querías quizás riqueza, como todo el mundo quiere, ¿verdad? Yo recuerdo que cada vez que tú te montabas en una tarima aquí, el público enloquecía contigo, porque como decíamos al principio, a Chugo siempre se le daba oportunidades para que cante, para que monte un show y cosas. Y yo recuerdo haber visto show tuyo más duro que los mismos artistas que venían a las patronales. Venían artistas y se montaban en heavy, yo, sin faltarle respeto a alguno. Pero yo llegué a ver show tuyo que la gente como que se lo disfrutaba más que los artistas establecidos. ¿A qué se debía ese asunto? ¿Tú entiendes que la gente te respaldaba y te la daba, vamos a decir, por tu talento o por ese tema de que tú habías hecho una diligencia en el tema de la brujería? Bueno, en realidad, Primi, ¿cómo te explico? En realidad, cuando yo hago esto que me dice el joven de Mozart que hablamos ahorita, inmediatamente yo llegaba a Neiva, tú llegaba a Neiva, llegué a progresar con bullying en Neiva, y, y un sinnúmero de cosas, y cuando estoy en el público, yo creía que era, Primi, que era la diligencia que yo hubiese hecho. ¿Entiendes? Ok. Sí, porque era que el público, Tú no empezaste a ver, después que tú empezaste a meterte en ese mundo, tú empezaste a ver una diferencia en tu carrera, ¿verdad? claro, Tú empezaste a empecé a ver ver como que más más apoyo algarabía, de la gente. y más apoyo. Vea qué cosa, vea qué cosa. Ay, santo Dios. Chuguno, en marzo del 2018, y fue algo que tú tocaste en la entrevista con Trono TV, en marzo del 2018 se realizó, después de muchos años, digamos que el primer carnaval, un carnaval que fue muy exitoso, en el que yo tuve el honor, el placer de ser el presidente de la comisión que organizó ese carnaval. Amén. Y es algo que tú mencionaste en la otra entrevista. ¿Qué te digo? Eso fue uno de un carnaval muy exitoso donde hubo mucha gente. Fue mucha gente y tú participaste ahí con una comparsa que precisamente esa comparsa tenía que ver con el tema de la santería, de la brujería. Tú presentaste como, ¿cómo se llamaba tu comparsa? Los brujos de Galván. Los Brujos de Galván. Eh, Tú ganaste el primer lugar. Porque nosotros dividimos en esa ocasión, dividimos el carnaval